En este video quiero hablar un poquito sobre el tema de rotación de ejes locales. Esto es algo que nos va a servir a la hora de construir el rig para un personaje. O el rig sería la estructura de huesos que va a manejar el personaje a la hora de hacer una animación. Vamos a tratar este tema porque es aburrido, pero es importante entender cómo funciona la rotación de los huesos y cómo podemos resolver algunos problemas que nos pueden surgir a la hora de construir el rig para un modelo. Bien, yo tengo este personaje que era el de Silo. Pinté la textura en el 3D Coat y en el Mari, y ahora lo tengo acá en el Maya, ¿okay? Y voy a comenzar a construir huesos para este personaje. Lo que se puede hacer acá en Maya es utilizar el Human IK. Vamos a ir a Rigging, y acá en donde era esto, Skeleton, acá abajo está Human IK. Human IK, que es esto, que me crea un esqueleto por defecto. Acá está el tamaño del esqueleto. Se puede modificar y todo esto que yo lo expliqué en otro video. Voy a dejar colgado un link a ese video, cómo utilizar Human IK, que es bastante simple de poder utilizar esto, pero para este caso vamos a hacer una estructura de huesos de forma manual. No voy a hacer toda la estructura de huesos, sino que me quiero enfocar más que nada en el tema de rotación de ejes locales, que es lo más importante en este caso. Bueno, entonces vamos a volver al channel box. Este personaje, o sea, todas las geometrías del personaje las tengo en un layer que está acá. O sea, yo puedo ocultar este layer, puedo ponerlo como template, como referencia, o bueno, elegir los elementos. Si no está ninguna opción activada, puedo elegir cualquier parte del modelo. Vamos a trabajar con un layer distinto ahora para lo que es el sistema de huesos. Vamos a elegir este botón, más, y acá vamos a ponerle de nombre esqueleto. Okay. Voy a ponerlo de color violeta. Guardamos, ahí está. Ahora voy a comenzar a construir el esqueleto en este layer. Bien, voy a ir a la vista de costado. Vamos a ir a este lado, shading, y elijo hardware texturing. En las otras vistas también voy a activar la textura. Acá está. Y voy a comenzar a construir los huesos. Acá estoy en el modo rigging. Vamos a elegir rigging y elegimos skeleton, create joints. Create joints me permite construir huesos, ¿okay? Elijo el botón create joints. Acá, para ver a través del modelo, voy a cambiar el modo de visión del layer a template, así veo bien dónde colocar los huesos. Vamos a construir un hueso por acá, uno por acá, otro por acá, uno en el cuello, otro por acá y uno en la cabeza. Ahí está. Presiono enter para salir y vemos que se construyen los huesos. Ahí está. Ups, vamos a salir de este modo template. Para ver los huesos en el modelo hay un botón por acá que me permite ver X-Ray Joints. Me permite ver los huesos a través del modelo. ¿Okay? Ahí los vemos. Vemos que tenemos los huesos más o menos como queremos. Si el tamaño de los huesos se ve muy chiquitito o muy grande, dependiendo de la escala del modelo en el cual están trabajando, los pueden modificar el tamaño de los huesos. A ver dónde estaba esto. Yo me hice un botón acá que dice Join Size o Join Display, que esto les permite modificar el tamaño. Pero para encontrar esta opción estaba en Display y Animación, Join Size. Acá está. Control Shift hacen clic para que les muestre ese botón acá en este shelf que me construí. Clic derecho, lo voy a borrar porque ya lo tengo. Y de este botón pueden comenzar a modificar el tamaño de los huesos, el aspecto visual al menos del tamaño de los huesos. Yo voy a dejarlo en 0,15. ¿Okay? Bien, ahora voy a ocultar el modelo para enfocarme en esta parte. Van a ver que cada uno de estos huesos tiene, o sea, en el círculo
tiene como un sistema de coordenadas propio, ¿ok? Vemos que tiene una flechita, bueno, una línea de color verde, roja y azul. Esto sería el sistema de coordenadas para ese hueso en particular. Al igual que tenemos un sistema de coordenadas global, un sistema de coordenadas del mundo sería del maya, que es este de acá abajo. A ver si les puedo mostrar. Esto de acá abajo es el sistema global del maya. Cada uno de estos huesos va a tener un sistema propio de rotación, ¿ok? Que los vamos a encontrar en los circulitos de los huesos. Bien, ahora digamos que vamos a volver a mostrar la geometría. Voy a entrar en modo template de nuevo, así veo el wireframe. Y digamos que yo comienzo a elegir estos huesos. Por ejemplo, elijo el primero, el de abajo de todo, el raíz sería. Estos huesos están emparentados, o sea, este de acá maneja toda la cadena para arriba. Voy a ocultarlo. Este hueso de acá es digamos, el padre de todos los demás, que son los descendientes. Este de acá es el padre de todos los que siguen por debajo, este de acá lo mismo. O sea, si yo muevo este, se mueve toda la cadena. Si yo muevo el siguiente, se mueve la cadena que sigue para arriba. ¿Okay? Si muevo este, se hace una rotación, lo mismo. ¿Okay? Bien, ahora van a ver que si yo elijo la rotación, que es, digamos, la transformación principal a la hora de hacer una animación en huesos, es la rotación. Si bien podemos mover los huesos a la hora de hacer una animación, al trabajar con cinemática inversa o IK se llama, lo que más se utiliza para hacer una animación es la rotación de hueso. Por eso es muy importante entender todo este tema de ejes de rotación local. Van a ver que cuando yo elijo el hueso de la base, vemos que el gizmo de rotación se acomoda basándose en el sistema de rotación de este hueso. ¿Okay? Si yo voy al siguiente, vemos que también se adapta de esta forma. Vemos que acá el sistema de rotación de este hueso está como inclinado. Y si lo elijo al hueso, van a ver que ahora, vamos a ir de costado, que se va a ver mejor. Vemos que ahora el gizmo está inclinado. ¿Okay? Si elijo este, vemos que ahora está recto. Y si elijo este, vemos que también está recto. Ahora, nosotros podemos modificar, claro, porque cuando construimos la cadena de huesos, digamos que en algunos huesos los podemos mover. Vamos a ir a la vista del costado. Digamos que yo quiero mover esto para corregir la posición del hueso. Quiero corregir la posición de estos huesos. En este caso estaba bien como estaba antes, pero les quiero mostrar un ejemplo que podemos modificar esto. Voy a ocultar la geometría. En el caso que mi personaje tenga una curva de esta forma, el cuerpo, o sea la geometría tenga esta curva, yo puedo mover los huesos para tratar de acomodarlos. Bueno, en este caso sería una cosa muy extraña que un personaje tenga esta forma, pero no interesa. Bien, digamos que mi personaje tiene esta forma, ¿okay? La geometría del personaje. Entonces yo acomodo los huesos así. Los acomodo de esta manera. Bien, ahora vamos a ver los ejes de rotación para estos huesos, como quedaron. Vamos a ver que voy a tratar de enganchar este F. Vamos a ver que ahora el eje de rotación quedó apuntando hacia arriba, o sea, quedó de esta forma, esto para arriba, un eje para este lado y un eje hacia este lado. ¿Okay? Por lo tanto, ahora tratar de rotar este hueso va a ser un poquito más, bueno, no va a ser tan complicado, pero digamos que no está en la posición óptima. Vemos que el gizmo de rotación ahora me quedó hacia este lado, esto para arriba y uno para acá. Digamos que esto está entre medio de
de lo que sería este ángulo, o sea, no queda óptimo. La posición de este hueso no es óptima para la rotación. Vamos a exagerar esto un poco más. Vamos a decir que nuestro personaje, aparte de tener esta forma de costado, también tiene este movimiento así, esto para acá, este hacia este lado, este para allá, y este lo muevo hacia acá. ¿Ok? Una cosa completamente extraña, pero no interesa. Si nos fijamos ahora, la rotación local de cada uno de estos, ahora sí es un desastre todo esto. ¿Por qué? Porque vamos a ver que los ejes locales de cada hueso están ahora sí completamente desordenados. Ups. Tengo el eje para arriba, que sería este. Tengo, voy a cambiar de color. A ver, tengo para este lado un eje y el azul hacia este lado. ¿Okay? Y si yo intento hacer rotación, vamos a elegir este. Si yo intento la rotación, van a ver que ahora la rotación la tendría que hacer desde acá, desde este punto. O sea, desde este hueso hasta acá, lo ideal es que exista un eje que apunte en esa dirección. Como acá no tengo ningún eje que apunte al siguiente hueso, entonces la rotación queda de esta forma. Tendría que elegir un punto entre medio del guismo de rotación, por ejemplo acá, y tratar de moverlo de esta forma, cosa que no es para nada recomendable. Entonces, lo que se puede hacer en estos casos es tratar de corregir el eje local de forma manual. Me río porque esto es aburrido, pero es importante. Bien, entonces si yo quiero corregir esto para que un eje apunte hacia el siguiente hueso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar el hueso, vamos a presionar F8 para entrar en el modo componente. F8 sería esta opción que está acá, este que dice seleccionar por tipo de componente. Una vez que lo seleccionamos, vamos a tener que activar el simbolito de pregunta que está acá. Ups, a ver. Seleccionar Miscellaneous Components. ¿Okay? Si no lo ven, es posible que lo tengan esto comprimido. O sea, tienen que desplegar estas opciones y eligen el simbolito de pregunta. Ahí les va a aparecer el eje de rotación. Lo eligen y ahora sí lo pueden modificar. Yo lo quiero rotar para que uno de los ejes apunte hasta el siguiente hueso. Vamos a apuntarlo de esta forma para que sea más fácil la rotación del hueso. Vemos que el eje X en este caso va a apuntar al siguiente hueso y creo que así va a ser mucho más fácil la rotación. Bien, una vez que terminé, F8 para salir. Vamos a ver que ahora si yo elijo este hueso, como el guismo de rotación me queda apuntando al siguiente, y ahora puedo tratar de hacer una rotación un poquito mejor que antes. Si lo miro desde este hueso, vamos a ver que está más o menos, bueno, no me quedó del todo bien, esto quedó un poquito chueco, pero no interesa. Tendría que acomodarlo un poquito más, pero más o menos me quedó algo que podría llegar a funcionar. Vieron que es bastante engorroso tener que modificar la rotación local de un hueso. Imagínense si tienen una cadena de montones de huesos. Trabajar de forma manual es medio complicado. Así que lo que vamos a hacer es vamos a utilizar una herramienta que nos sirve justamente para alinear huesos. Para ello vamos a ir a Skeleton y elegimos la opción que dice Orient Joint. Vamos a desplegar las opciones que tenemos acá. Vamos a elegir otra cosa que me estoy olvidando. Bueno, vamos a elegir el primero. Elijo el primer hueso de toda la cadena. ¿Okay? Vemos que si elijo el primero, se me marca todos los huesos que están por debajo de color verde. Esto no quiere decir que los huesos están seleccionados. Esto quiere decir que seleccioné el primero, pero los demás no están seleccionados. Si yo quiero seleccionar toda la jerarquía, tengo que elegir el primero, Shift, elegir el segundo
el tercero, el cuarto, el quinto y el último. ¿Okay? Ahí sí tengo seleccionada toda la cadena. Si queremos podemos construirnos un botón, como tengo acá, que dice Select High. Select High me permite elegir el primero, presiono este botón y me elige todos los demás huesos de la jerarquía. Para hacer este botón, antes de elegir la herramienta Orient Join, voy a borrarlo, así les muestro cómo hacerlo. Y digamos que yo quiero elegir toda la jerarquía de esta cadena de huesos. Entonces acá abajo, donde dice Mel, van a escribir algo que lo tengo por acá, que sería, a ver si les puedo mostrar vamos a construir un documento de texto, nuevo documento de texto, de este lado, y tienen que escribir esto. Ups. Vamos a subir el tamaño. Select espacio guión high o hi, punto y coma. Copiamos y esto lo vamos a no guardar, lo vamos a pegar acá donde dice Mel. Control B para pegar y presiono, bueno, primero tengo que elegir un hueso, ahora sí presiono Enter y esto me selecciona todos los huesos de la cadena. ¿Okay? Se van a dar cuenta que están seleccionados todos también porque si eligen un hueso, el primero, van a ver que acá dice Joint 1 y en cambio si eligen toda la jerarquía van a ver que acá aparece Joint 6, que sería el último, y puntos suspensivos. Esto quiere decir que hay más de un hueso seleccionado. También para construir el botoncito que tenía acá arriba, simplemente es cuestión de pegar este comando y lo arrastran. Vamos a agarrar esto. Lo arrastro con el botón del medio del mouse y lo llevo hasta acá arriba. Lo suelto. Acá donde dice Save Script, vamos a elegir el tipo Mel. ¿Okay? Ahí se genera el botón y vamos a editarlo. Editar, vamos a ir a Shelves y acá donde dice Icon Label, que sería la etiqueta. En esta parte vamos a ponerle el nombre a este botón, como estos nombres que aparecen acá. Vamos a poner por ejemplo Cell-High, que nos va a dar una idea de qué hace este botón. Elegimos Save All Shapes, y acá nos aparece el botón de selección. Entonces, ahora cada vez que elija el primer hueso de la jerarquía, si tengo que elegir todos los demás, elijo este botón y me selecciona toda la jerarquía de huesos. ¿Ok? Bien, ahora sí voy a elegir la herramienta de orientación de huesos, Orient Join, con las opciones. Y acá vamos a mostrar lo que serían las rotaciones locales para cada uno de estos huesos. Vamos a elegir esta opción que dice Toggle Local Axis Visibility. Toggle Local Axis Visibility. Esto nos muestra los ejes de rotación de cada hueso. Ven que ahora, si yo tengo que rotar, por ejemplo, este hueso, ven que los ejes están orientados en cualquier dirección. Lo ideal es que siempre haya un eje que apunte al siguiente hueso. En este caso está todo orientado de forma muy errática, con lo cual va a ser muy difícil poder hacer rotaciones con estas coordenadas de cada hueso. Por eso es que tenemos esta herramienta que nos permite orientar estas rotaciones locales. ¿Ok? Bien. Otra cosa, antes de seguir, vamos a desactivar que nos muestre los ejes locales con esta opción. Esto de acá es algo parecido, bueno, es lo mismo que ir a la parte donde dice display, animación, y acá elegimos, ¿dónde era que estaba esto? Déjenme revisar, que la verdad no me acuerdo dónde estaba. Acá está, display, transform display, y acá elegimos local rotation axis. Ven que es exactamente lo mismo
que yo me generé un botón igual que antes. Este de acá que dice LRA, Local Rotation Axis, que nos muestra las rotaciones locales de los huesos. Pero si trabajamos con la herramienta de Orient Join, tenemos este botón que nos permite mostrar u ocultar los ejes locales. Bien, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo vamos a orientar? Los huesos. Ok. Vamos a ver que acá arriba tenemos un par de opciones. La primera que dice Orient Join to World. Vamos a elegir la primera. Vemos que se desactiva todo lo demás. ¿Ok? Vamos a probar esto. Esto lo que va a hacer es, va a orientar cada uno de estos huesos, o sea, cada sistema de local de cada hueso lo va a orientar con el sistema global, que es este. Este es el sistema de coordenadas global. Bueno, cada uno de estos huesitos los va a orientar basándose en este sistema. Todos van a quedar orientados de esta forma. Vamos a probar. Bueno, elijo toda la jerarquía de huesos con Select High y ahora aplicamos. Voy a elegir aplicar porque si presiono Orient esta ventana se va a cerrar. Si presiono aplicar esto va a quedar abierto. Elijo Apply y ahora vamos a ver que este hueso de acá, el primero, vemos que tiene la misma orientación que el eje global. El segundo lo mismo, el tercero, bueno. Todos los demás tienen exactamente la misma orientación que el sistema de ejes global o el sistema del mundo, que acá dice Orient Join to World, para el mundo. El mundo de Maya se maneja con este sistema. ¿Okay? Eso sería como utilizar la primera opción, que la verdad no es muy útil. Bueno, al menos yo no le encuentro mucha utilidad. Lo que a nosotros nos va a interesar son las otras. Yo les dije que es recomendable tener que un eje, o sea, un eje apunte al siguiente hueso. Y eso es lo que se llama acá el eje primario, primary axis. Por ejemplo, acá el eje primario está en el sentido de las X, o sea, esta flechita roja, vamos a elegir el color rojo. Este eje X va a apuntar, si yo utilizo como eje primario el eje X, va a apuntar a este hueso, va a apuntar hacia allá. El resto de opciones no las voy a tocar por ahora, vamos a dejarlo así tal cual está. Presionamos Apply. Ups, acá me olvidé de elegir el primero, elegí Select High, ahora sí, y elijo Apply. Vamos a ver que cada uno de los huesos, por ejemplo acá en el primero, el primero al segundo hueso vemos que tengo el eje X apuntando en esa dirección. Del segundo al tercero también tengo el eje X que apunta en esta dirección. De este a acá tengo el eje X, de este hacia este lado apunta el eje X y de acá hasta acá apunta el eje X. Salvo el último que como no tiene un hueso al cual seguir, este queda como estaba antes. Eso sería el eje primario básicamente. Puedo indicarle que en lugar del eje X utilice el eje Y, elegimos Apply, ahora vemos cómo cambia esto, o el eje Z. Vamos a volver al eje X, Apply. También podemos indicarle que en vez de que utilice el sentido positivo de las X, utilice el sentido de menos X. Para hacer esto es cuestión de cambiar donde estaba, creo que es este. Acá donde dice más, vamos a elegir menos. Y elegimos Apply. Ups, no es este. Vamos a dejarlo como estaba en más. Bueno, acá me parece que no se puede. O sí. Bueno, no estoy seguro. Pero digamos que con el eje primario controlamos la dirección. O sea, el eje que va a apuntar hacia el siguiente hueso. El eje secundario, ¿qué es el eje secundario? Tenemos un eje primario que es el que apunta del primero al segundo hueso. Bien, eso está claro. Ahora, nos quedan dos ejes que, digamos, no tienen ningún sentido. O sea,
podemos girar estos ejes 360 grados. Y para que tengan algún sentido esto, puesto que estos ejes, el Y y el Z, pueden quedar en cualquier posición alrededor del eje X, lo que va a utilizar para guiar a estos ejes es el eje global, o sea, este de acá. Esto nos va a servir, estos dos ejes que están ahí sin ninguna orientación, bueno, va a utilizar el eje global para orientar alguno de estos dos que nosotros le indiquemos. ¿Okay? Por ejemplo, acá yo quiero que el eje secundario sea el eje Y. Entonces, tengo el eje primario. El eje primario va del primero al segundo hueso, hacia el eje X. Eso está claro. Ahora, el eje secundario. El eje secundario va a ser el eje Y. O sea que esto se va a guiar en las coordenadas globales para orientar, digamos, el eje Y según la posición global del sistema de coordenadas. Suena medio complicado, pero la verdad es cuestión de ir probando a ver cuál queda mejor. Yo lo hago así, la verdad que no es confuso, sino que es cuestión de ir aplicándolo y listo, no hace falta pensar mucho. Vamos a elegir Apply y vamos a ver que ahora tengo el eje primario es el eje X, el eje secundario es el eje Y que apunta hacia arriba. Básicamente sería nos indica que el eje Y apunta hacia arriba, en este caso, que sería el eje secundario. Podemos indicarle que apunte hacia abajo, ahora sí, de tal forma que esto va a quedar para arriba, me parece. Ahí está. Más y menos. ¿Okay? Acá podemos indicarle como eje secundario el eje Z, Apply, y nos quedaría de esta forma. Digamos, es una forma de poder indicar, o sea, poder tener como digamos, como una referencia. Está utilizando esto como una referencia para que no quede en ningún lado, o sea, para que no quede colgado ahí los otros dos ejes. También podemos indicarle None, y esto la verdad que nos queda de esta forma. Pero todo esto tiene que ver con cómo vamos a poder rotar estos huesos. Esa es la clave fundamental de todo esto. Como la forma más fácil que nos va a permitir la herramienta de rotación al manipular estos huesos. Vamos a dejarlo en el eje Y a esto, Apply, ahí está. Y ahora voy a cerrar esto. Ups, acá me olvidé. Vamos a elegir Select High, Local Rotation Axis para que oculte todos los huesos. Y ahora si elijo la herramienta de rotación, van a ver que puedo rotar según, o sea, la forma de rotación va a ser más fácil. Vemos que de acá apunta a este hueso. Si elijo este, tengo la rotación de este lado. Si elijo este, tengo la rotación de este lado, y así, ¿ok? Salvo este que me quedó cualquier cosa. Ah, no, está bien. Acá tengo el eje de rotación. Ahí está. Otra opción para alinear huesos es utilizar este script que se llama Comet Join Orient, que esto yo lo bajé, no me acuerdo de qué lugar, pero les voy a dejar en la descripción del video donde se lo pueden bajar. Van a ver que tiene opciones muy parecidas a la herramienta de orientación del Maya. Podemos mostrar, por ejemplo, voy a agarrar el primero, Select High, Show Axis, me permite mostrar los ejes de cada hueso. Hide me permite ocultarlos. Acá donde dice Aim Axis sería el eje primario que apunte del primero al segundo hueso. Vamos a mostrar los ejes. Acá le puedo indicar que sea el eje Y, por ejemplo. Vamos a indicarle Orient Join. Ahí está. Vemos que del primero al segundo apunta con el eje Y. En este caso lo puedo hacer al revés, reverse. Y el eje Y va a quedar hacia el otro lado. Orient Join, ahí está. El eje Y apunta hacia este lado.
O sea, del primer hueso al segundo me apunta con el eje menos Y. Vamos a dar vuelta a la orientación del eje Y para que me quede apuntando hacia arriba, hacia el siguiente hueso. Y aplicamos Orient Join. Luego tenemos el que dice Up Axis, que sería el eje secundario. Esto también. Este eje secundario o Up Axis nos va a indicar, digamos, va a tomar como referencia la dirección del eje global y la dirección de que le indiquemos en esta parte. Acá podemos indicarle X, Y, Z. En este caso está en X. Y vamos a elegir en este caso, vamos a dejarlo como está por defecto, a ver qué pasa. Orient Join. Vamos a ver que ahora el eje, o sea, el eje X sería el eje que apunta para arriba, basándose en estas coordenadas globales. El eje primario es el eje Y, el eje secundario es el eje X, que es el que apunta para arriba, basándose en esto. Y bueno, acá también podemos indicarle reverse para que el eje X apunte hacia el otro lado, o no. Y acá podemos cambiar, por ejemplo, el eje Y. No, el eje Y no. Vamos a elegir el eje Z para no confundirnos. O sea, tienen que pensar como que esto, si el eje Y apunta para esta dirección, yo tengo que el eje Y apunta hacia este lado, apunta al hueso, ¿no? Al siguiente hueso. Entonces tiene que pensar cómo va a quedar esto si yo apunto el eje Y para allá, con esta misma dirección. Fíjense cómo va a quedar el eje, dónde va a quedar el eje X, dónde va a quedar el eje Z. Y eso mismo se aplica cuando ustedes eligen World Up Direction. O sea, va a tomar como referencia estos si el eje Y apuntara hacia un hueso, hacia el hueso que está acá. Y en base a eso va a tomar en cuenta el eje X o el eje Z o el eje que ustedes decidan. ¿Okay? Y presionan Orient Join. De esa forma van a tener el segundo eje, que va a ser el eje que apunta hacia arriba. Vamos a probar con el eje Y a ver qué pasa. Nos queda de esta forma. La clave otra vez es tratar de que la herramienta de rotación no sea mucho más fácil de utilizar a la hora de rotar los huesos. Tiene que ir probando. Acá no hay otra opción de ir probando para que la herramienta de rotación quede lo más fácil posible para manipular. Vamos a elegir Auto Guess Up Direction, a ver qué pasa. Y este me parece que, bueno, no quedó tan bien. Pensaba que iba a quedar mejor, pero no. El eje Y sí apunta en esta dirección, pero el eje X vemos que me quedó en este lado. Vamos a sacar esto. Vamos a elegir eje X, Orient Join. Después acá abajo tenemos Tweak. Tweak quiere decir que va a corregir la orientación. Por ejemplo, yo quiero que esto, en lugar de que los ejes secundarios, el eje X y el eje Z me queden acá, puedo modificarlo con valores, o sea, con grados. Vamos a ponerle, vamos a probar acá en el eje Y un valor de 10 y elegimos rotación manual más Rot Tweak, que sería corrección de la rotación. Y vemos que voy a hacerlo de nuevo. Voy a hacerlo de nuevo con 30 grados. Esto es en grados, 30. Esto lo que va a hacer es básicamente lo siguiente. Va a agarrar estos dos ejes, que sería el eje X y el eje Z, y los va a girar 30 grados o menos 30 grados, que sería por el otro lado. Ahí está, con esta corrección. Entonces vamos a aplicárselo, manual más rotation tweak. Vemos que gira 30 grados hacia este lado.
Voy a ir para el otro lado, control Z con este. Esto le va a restar 30 grados. Ahí está. Ok. Y de esta forma podemos ir corrigiendo la posición de los otros dos ejes. Por ejemplo, vamos a agregarle, voy a ir de a 15 grados, voy a ponerle más y vamos a dejarlo más o menos por acá, o así. Vamos a dejarlo de esta forma. Ok. Bien, una vez que termine con esto voy a voy a ocultar los ejes, salgo de acá y elijo este hueso. Vamos a ir a la rotación